El simio de Billy. Para este críptido nos tenemos que ir al centro geográfico de África, al este de la localidad de Bondo, en el norte de la República Democrática del Congo. Aquí se encuentran las selvas de Billy Gangu, un hogar de unos simios extraños que han generado controversia en la comunidad científica. Esta región alberga una de las poblaciones de chimpancés más grandes y menos conocidas del planeta, con miles de individuos que la habitan. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido difícil para los investigadores acceder a esta zona debido a las continuas guerras civiles, el comercio ilegal de animales y personas, la caza furtiva y la presencia de múltiples enfermedades. Además, las selvas están envueltas en leyendas sobre monstruos peligrosos y violentos, lo que ha disuadido a muchos científicos de aventurarse en sus profundidades para descubrir la flora y fauna desconocida que allí se encuentra. Llegar a esta región requiere negociar con diferentes facciones en guerra, cuyos líderes son violentos e impredecibles. Los simios conocidos como Billy son una realidad, aunque han sido avistados muy raramente, lo que ha llevado a muchos científicos a debatir cómo clasificarlos. Existen numerosas pruebas de su existencia, como huellas, cráneos, fotografías y avistamientos documentados por varios testigos. Según las descripciones, estos simios son muy similares a los chimpancés, pero más grandes y fuertes. De hecho, su tamaño supera incluso al de los gorilas, llegando a alcanzar los 2 metros de altura. Sus huellas también son más grandes que la de los gorilas, oscilando entre 28 y 34 centímetros, lo cual las hace más largas que las huellas de chimpancés y gorilas comunes. En comparación, las huellas de chimpancés suelen promediar los 26 centímetros, mientras que los gorilas son alrededor de 29. Los cráneos encontrados tienen un tamaño similar al de los gorilas y presentan una apariencia muy similar a primera vista al de los chimpancés, pero con la cresta occipital característica de los gorilas. Los testimonios de los testigos coinciden en que estos simios tienen una cara similar al de los chimpancés, pero con un color más oscuro y una apariencia más amenazante e imponente. En los encuentros con humanos no se muestra que sientan miedo, sino más bien curiosidad en la mayoría de los avistamientos. Solo atacan si son atacados, y en encuentros documentados por científicos se afirma que pueden incluso mirar cara a cara a las personas sin mostrar temor. A diferencia de los chimpancés o gorilas, no parecen amenazar, aunque algunas versiones sugieren que su pelaje es más grisáceo. Esto podría ser atribuido a individuos de avanzada edad. Se les ha observado caminando en posición bípeda, aunque la mayor parte del tiempo se desplazan como los chimpancés, en posición cuadrúpeda. Según las leyendas de los nativos, estos simios son capaces de matar leones, pescar e incluso aullar a la luna. Los cazadores locales mencionan criaturas enormes, que parecen ser una especie de híbrido entre chimpancés y gorilas. Es importante tener en cuenta que las poblaciones de gorilas están muy alejadas de esta zona. Los habitantes locales hacen referencia a 2 grupos diferentes de estos simios: los batadores de árboles, que escalan los árboles más altos para protegerse de los cazadores humanos y duermen en nidos similares a los chimpancés comunes. Estos individuos son especialmente vulnerables a las flechas envenenadas de los cazadores. El segundo tipo son los llamados mataleones, que rara vez trepan a los árboles. Son más grandes y oscuros, y se dice que no son afectados por el veneno utilizado en las flechas de los cazadores locales. Estos simios poseen un tamaño y ferocidad impresionantes. Según los lugareños, son capaces de cazar grandes felinos como leones y leopardos, debido a su fuerza y corpulencia. A diferencia de otros simios, no necesitan refugiarse en los árboles para dormir, sino que construyen nidos en el suelo, similar a los gorilas.
Es importante mencionar que los chimpancés suelen dormir en nidos en los árboles, mientras que los gorilas jóvenes, las hembras y los machos dominantes, conocidos como los espaldas plateadas, duermen en el suelo o en áreas bajas de los árboles, también en nidos. Incluso algunas historias de los lugareños mencionan que estos simios pueden caminar durante varios metros en posición bípeda e incluso armarse con lanzas rudimentarias, mostrando cierta organización en la caza en grupo. En 1898, un oficial de la Armada belga obtuvo cráneos diferentes al de los chimpancés y gorilas de una aldea nativa en un área forestal a orillas del río Uele, en el norte del Congo. Estos cráneos fueron donados al Museo del Congo en Teruel, Bélgica, y fueron examinados por el conservador del museo, Henry Schutt, quien los clasificó como una subespecie de gorila. Sin embargo, en 1970 el profesor Colin Groves los examinó y afirmó que eran diferentes a los gorilas y no deberían ser clasificados como tales. En 1996, el fotógrafo de naturaleza y conservacionista Carl Arms visitó la región en busca de gorilas, pero encontró un cráneo del mismo tamaño que el de un chimpancé, pero con una cresta similar al de un gorila. Además, recogió pruebas adicionales de la presencia de estos grandes simios, como excrementos y huellas aún más grandes que la de los gorilas. 4 años después, en el año 2000, Ammons regresó a la zona con un grupo de investigadores, pero no encontraron a estos simios. Sin embargo, descubrieron nidos o refugios construidos en el suelo de la selva, lo cual les llamó la atención, ya que es un comportamiento típico de los gorilas machos y no de los chimpancés. Durante esos años, varios investigadores de renombre se embarcaron en expediciones a la zona en busca de estos simios, incluyendo a la doctora Shelley Williams, del Instituto Jaden Goodall de Maryland, el doctor Esteban Sarmiento del Museo de Historia Natural de Nueva York y Christopher Boech del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, entre otros científicos interesados en encontrar y analizar estos simios. Se realizaron análisis de los pelos, excrementos y huellas encontrados de estos simios, y todos indicaban que eran algún tipo de chimpancé, pero más grande y con la cresta sagital en el cráneo, similar al de los gorilas, debido a la musculatura de sus mandíbulas, aunque su comportamiento es muy similar al de los gorilas. La doctora Shelley Williams, especialista en comportamiento de primates, fue la primera científica en encontrarse cara a cara con estos grandes simios. Esto ocurrió mientras caminaba con un grupo de investigadores por la selva. Escucharon a un grupo de estos simios a unos 10 metros de distancia. De repente, uno de ellos salió de entre la maleza corriendo hacia ella, pero en el último momento se detuvo y la miró fijamente a los ojos durante unos segundos antes de dar media vuelta, como si fuera una advertencia. La doctora Williams, después de este encuentro, llegó a afirmar que podría tratarse incluso de un híbrido entre chimpancé y gorila, aunque ambas especies son genéticamente similares como para que la descendencia sea viable. Sin embargo, oficialmente no se conocen casos de hibridación entre estas dos especies. En 2006, el British Science informó sobre una expedición liderada por Cleve Hick y varios investigadores de la Universidad de Ámsterdam. Esta expedición duró aproximadamente un año y durante ese tiempo lograron observar a los simios durante un total de 20 horas. Hick documentó el descubrimiento de una gran comunidad de estos simios al norte de Billy. El grupo de simios nunca mostró violencia ni miedo. Tampoco intentaron escapar al ver a los humanos.
sino que demostraron curiosidad rodeándolos sin mostrar agresividad. El científico afirmó que no había prácticamente evidencia de que fueran más agresivos que otros chimpancés, pero sí destacó que eran más grandes y fuertes. Se encontraron con machos de gran tamaño, incluso superior a los gorilas. Durante la expedición se recolectaron varias muestras para su análisis. El análisis de ADN extraído de las heces de estos animales en la expedición de Hick permitió clasificarlos como una subespecie oriental del chimpancé común. Sin embargo, algunos científicos aún cuestionan la existencia de esta subespecie y opinan que podría tratarse de una especie distinta, diferente tanto de gorilas como de chimpancés. Existe una historia ampliamente conocida sobre un encuentro violento con estos simios. Ocurrió en 2003. Un grupo de niños soldados hutus del oeste de la región oriental del Congo, Ruanda, se enfrentó a una facción enemiga. Cuando la batalla comenzó a volverse en su contra, tuvieron que retirarse hacia el oeste, adentrándose en las selvas de Bili, en lo profundo de la selva congoleña. Caminaron durante 10 días de marcha forzada y varios enfermaron, teniendo que dejarlos atrás en la selva. Todos estaban agotados, perdidos y hambrientos. Trataron de cazar cualquier animal que se cruzaba en su camino. Después de este largo periodo, solo uno de ellos logró sobrevivir. Un joven de 16 años. Él contó una historia magnífica y aterradora a la vez, afirmando: las leyendas sobre los peligrosos simios Bili son ciertas. Pasamos de ser cazadores a ser presas. El joven de 16 años compartió su testimonio con estas palabras: estábamos hambrientos, necesitábamos carne, ya que la vegetación era muy diferente a lo que conocíamos. Lo único que consumíamos éramos plátanos verdes. Cazábamos pequeños animales, pero no era suficiente para todos. Después de unos días, avistamos un gran simio que nos observaba desde muy cerca. Lo vimos claramente y disparamos, y cayó muerto al instante. De repente, escuchamos gruñidos, aullidos y gritos provenientes de toda la selva. El ruido era ensordecedor. A través de la espesura aparecieron simios gigantes que saltaban desde los árboles y se movían por el suelo. Todo sucedió muy rápido. Atacaron a mis compañeros con golpes fuertes y mordiscos. Muchos de ellos cayeron inconscientes o muertos debido a estos ataques. Luego, los simios los arrastraron por el suelo y los llevaron consigo. Yo me escondí en unos matorrales, ya que perdí mi arma al intentar escapar. No podía ni defenderme ni ayudar a mis compañeros. Después de que estos simios desaparecieran, pasó un tiempo, pero uno de ellos me encontró. Se acercó mucho a mí, me miró a los ojos durante unos segundos y luego se marchó. Creo que me dejó en paz porque era el único que no tenía un arma, ya que perdí mi AK-47. Pronto llegó la noche. Durante toda la noche escuché gritos desgarradores, lo cual me hizo saber que algunos de mis compañeros seguían vivos. Desconozco si los simios los estaban devorando, mutilando o haciendo algo más, ya que estaba claro que no los mataban rápidamente. Pensé que los estaban haciendo sufrir, en represalia por haber matado a uno de ellos. Pero al amanecer los ruidos cesaron y todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor en busca de sobrevivientes y lo que vi fueron cuerpos desmembrados y mutilados. Recuerdo claramente que estos simios gigantes se parecían a chimpancés, pero eran altos y grandes. Tenían una fuerza considerable y nos sentimos completamente inferiores a ellos. A pesar de que estábamos armados, percibimos su superioridad.
Simplemente eran los verdaderos reyes de esta selva. En mi opinión, la existencia de esta criatura es claramente real. Creo que se trata de una especie de chimpancé, tal vez una rama diferente, una subespecie, ya que su cráneo se asemeja al de un chimpancé, pero presenta una cresta sagital, lo cual indica su musculatura mandibular potente. A diferencia de los chimpancés, duermen en el suelo como los gorilas macho, debido a su gran tamaño y que no temen a los depredadores de la selva. No muestran agresividad hacia los humanos por dos posibles razones. En mi opinión, o bien nunca han tenido contacto con ellos y desconocen su peligrosidad, o bien son conscientes de su propio poderío y no necesitan mostrar su fuerza para amedrentar. Saben que su mera presencia es suficiente para enviar una advertencia. Científicamente es cierto que los chimpancés y gorilas pueden hibridarse y sus descendientes no son estériles. Sin embargo, no creo que estos simios sean híbridos de estas dos especies, ya que si fuera así, habría individuos más similares a los chimpancés y otros más parecidos a los gorilas, con un tamaño promedio entre ambas especies. Sin embargo, estos simios son más grandes que ambos. Es importante mencionar un ejemplo que podría explicar su tamaño superior en caso que sean híbridos. Al investigar sobre este simio, me vino a la mente el caso del ligre, que es el cruce entre un león y una tigresa. Este híbrido siempre más grande que sus progenitores, debido a que el gen que limita el crecimiento se transmite por vía materna en los leones y por vía paterna en los tigres. El ligre no hereda este gen, lo que resulta en un crecimiento sin restricciones. Sin embargo, se ha observado que sus patas y cola pueden dejar de crecer en algún momento. Por otro lado, el cruce de una leona con un tigre se llama tigón y da como resultado un animal más pequeño y esbelto, con patas largas y cola larga. Muchos de estos híbridos son estériles, pero en algunos casos las hembras de los ligres pueden ser fértiles y cruzarse con leones o tigres, lo que daría lugar al tiligre, tigre con hembra de ligre, y al liligre, león con hembra de ligre. Según algunos testigos, estos simios son bastante inteligentes e incluso se les atribuye la capacidad de portar lanzas rudimentarias y caminar erguidos durante largos periodos de tiempo. Aunque no he encontrado documentación confiable que respalde esta información, no descarto la posibilidad de que sea cierta. Esto me lleva a reflexionar sobre la teoría de una posible hibridación entre humanos y gorilas, o humanos y chimpancés. Sin embargo, personalmente creo que esta teoría no es aplicable en este caso. A pesar de ello, quiero mencionar un detalle relevante. Durante mis investigaciones, encontré un relato de un aventurero, periodista e investigador español, que exploraba las selvas del Congo hace algunas décadas. En concreto, visitó una tribu que habitaba en una zona de gorilas. Durante su estancia, fue invitado a la cabaña del jefe de la tribu, donde notó un cráneo extraño que mostraba rasgos humanos y de gorila. Este cráneo estaba colgado en la entrada de la puerta. Intrigado, el investigador le preguntó al jefe de la tribu ¿a qué animal pertenecía aquel cráneo tan peculiar? El jefe le relató una historia transmitida por su abuelo hace ya muchos años. El jefe de la tribu le relató la historia con estas palabras: hace años, en la época de mis abuelos, una mujer fue diagnosticada con lepra.
y tuvo que ser expulsada de la aldea para evitar contagiar al resto de los habitantes. La comunidad recibió la orden de no acercarse a ella, bajo la amenaza de ser expulsados también, por poner en peligro a toda la tribu. Estas prácticas eran comunes en el mundo antiguo. La mujer vivía a las afueras del poblado, en áreas distantes, y sobrevivía gracias a las limosnas que algunos familiares dejaban a escondidas en la selva. Con el tiempo, la lepra la dejó ciega. Pasó mucho tiempo sin que la volvieran a ver cerca del poblado. Finalmente, los cazadores de la tribu la avistaron viviendo entre una manada de gorilas. Parecía formar parte de ellos y el macho líder, conocido como Espalda Plateada, no permitía que ningún humano se acercara a ella. De alguna manera, la habían aceptado en su manada y la protegían. Después de muchos años, una extraña criatura, parecida a un gorila, pero con rasgos humanos, y que caminaba mayormente en dos patas, comenzó a acercarse al poblado, con curiosidad e incluso lanzaba piedras a los habitantes. En aquel tiempo, el jefe de la aldea reunió a sus hombres y decidieron cazarla. Después de varios días en la selva, lograron encontrarla y la atacaron con flechas y lanzas. La criatura emitió un grito desgarrador, una especie de mezcla entre un grito humano y el de un mono. En ese momento apareció el gorila lomo plateado y su manada para defender a esa criatura. Para protegerse, los cazadores tuvieron que matar al líder gorila y algunos individuos más. Después de esto, la extraña bestia resultó herida y estaba tendida en el suelo. Los demás gorilas se marcharon tras la muerte de la Espalda Plateada. Los cazadores se acercaron a la criatura, la cual emitía extraños sonidos guturales, que parecían una mezcla de lenguaje humano y gruñidos de simio. Para su sorpresa, mientras observaban al extraño simio, una anciana ciega y muy enferma emergió de entre la espesura. Era la mujer que habían expulsado del poblado debido a su lepra, y ahora se encontraba en una avanzada edad. La mujer lloraba y afirmaba que la criatura era su hijo. Los cazadores amenazaron a la mujer para que se alejara y lograron expulsarla del lugar. Luego cortaron la cabeza de la extraña criatura, la cual ha sido exhibida durante años en la entrada de la cabaña de cada jefe de la tribu. Esta fue la historia que el jefe de la tribu compartió con el periodista español. Unos años más tarde, el investigador tuvo una entrevista en un conocido programa de misterio de la televisión española. El investigador español relató esta historia y expresó su arrepentimiento por no haber pedido el cráneo al jefe en su momento para poder investigarlo. Afirmó con estas palabras: en aquel momento no se me ocurrió solicitarlo. Tal vez, si le hubiera ofrecido algún objeto a cambio del cráneo, él me lo hubiera dado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale like. Para contactar conmigo puedes escribirme a este correo. Para compartir información, mandarme algún tipo de sugerencia o lo que necesites. Si te gusta este tipo de temática, tienes a la venta 14 libros escritos por mí, de los cuales te recomiendo Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez, Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez volumen 2, Misterios de la Antártida y Misteriosas Desapariciones. Fundación SCP volumen 1 y 2. 47 sociedades secretas.